Es Evangelio de Lucas, capítulo 2. Yo quiero darle lectura al verso número 40. Verso 39, hermanos. 2, verso 39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hermanos, ¿cuántos años tenía Jesús en este texto que estamos leyendo? ¿Cuántos? ¿12 o 2? 12, no. ¿Cuántos años tenía, hermanos? No. Sí, fue al templo. ¿Cuántos años tenía, hermanos? Allá dan 10, aquí dan 13. ¿Cuántos? Dan 5. ¿5 qué? Años tampoco, hermanos. No son adivinanzas, ¿eh? Ahí la escritura dice cuántos días, cuántos años, perdón, o días. ¿Cuántos, hermanos? Tampoco, hermanos. Híjole, hermanos, hoy era examen para pasar al cielo, examen de obras, hermanos. Y creo que van a estar reprobados. Hermanos, tenía 8 días de nacido. 8 días de nacido tenía nuestro Señor cuando vino al templo. Los padres trajeron al niño para presentarlo, para circuncidarlo y etcétera, hermanos. Para cumplir con la ley de Moisés, dice el texto. 8 días de nacido. No tenemos acá un pequeño de 8 días de nacido, pero son muy tiernos, son muy hermosos cuando son pequeñitos, ¿verdad? Dormidos ahí entre las cobijas y los harapes que trae. Nos imaginamos a Jesús en ese momento. Ok, los padres se retiran, regresan a Galilea, hermanos, a Nazaret, su pueblo, y dice algo importante aquí la escritura, hermanos, verso 40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, hermanos. Y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, nos está hablando de ahí para adelante que el niño crecía. Hablamos de estatura, el niño crecía, todos los niños crecen, se fortalecía, o sea, no solamente es que se hacía fuerte físicamente, sino que lo hacía de manera espiritual. ¿Y cómo alguien puede fortalecerse, hermanos, espiritualmente? ¿Cómo? ¿Qué herramientas tenemos o tenía el Señor para fortalecerse? La palabra de Dios, hermanos. ¿Sabes tú que un niño de 5 años, un niño judío, era iniciado para comenzar a aprender, por ejemplo, a leer, a escribir? Era llevado a la escuela, a la sinagoga. Allí el pequeño de 5 años comenzaba a recibir sus primeras clases a través de la Biblia, y el chico comenzaba a tener contacto ya con las escrituras, hermanos. No solo eso. El niño desde sus primeros años, hermanos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años, 10 años, hermanos, el chico era enseñado en su hogar. El niño era enseñado en su hogar. ¿Para qué, hermanos? Para fortalecerse, para crecer en sabiduría. Y la escritura nos manda o nos anima, nos exhorta a que busquemos la sabiduría como a la plata. Y es la sabiduría de la palabra de Dios, del entendimiento de Dios, del conocimiento de Dios, lo que realmente trae fortaleza, lo que realmente trae crecimiento en la vida de un cristiano. Es eso lo que da crecimiento y fortaleza a la vida del cristiano. Así que Cristo Jesús, ¿ustedes saben que Jesús es la segunda persona de la Trinidad?
¿Ustedes saben que Dios se hizo carne? Es decir, Él tenía un cuerpo como el tuyo y el mío. Y en esa condición Él estaba limitado. Él estaba limitado. Él tenía que ir a la escuela. De hecho, Él fue a la escuela, hermanos. Él fue a la escuela, aunque la Biblia no nos dice, pero así explícitamente, pero nosotros entendemos de manera implícita que así fue. Así que Él crecía, Él se fortalecía, Él estaba en casa aprendiendo por su padre, por su madre, estaba a la escuela para aprender, hermanos. Las escrituras abundaban, la Biblia abundaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el verso número 52, dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, ¿cuántos años creen que tenía Jesús aquí? ¿Cuántos años creen que tenía Jesús aquí, hermanos? 12 años. Y repite ese mismo versículo, pareciera, hermanos. Pero lo que nos quiere decir la escritura, Lucas, hermanos, Lucas nos quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, seguía, abundaba en ese crecimiento o en ese crecer en sabiduría, que solamente viene la sabiduría a través de las escrituras. El fortalecerse solo viene a través de las escrituras, hermanos, para poder crecer en conocimiento, en sabiduría, en madurez espiritual, hermanos. La palabra de Dios es el alimento por excelencia de todo ser humano. De todo ser humano. Cuando nosotros leemos, hermanos, allá en Mateo capítulo 3, en el verso 13, y nuestro Señor Jesucristo aparece para ser bautizado por Juan. ¿Cuántos años tenía Jesús? 30 años. Viene para comenzar su ministerio. Tú puedes, hermano, imaginarte qué fue de la vida de Jesús a los 15 años. ¿A qué se dedicó? ¿Qué fue de él? Digo, sin especular así, o como lo hacen hoy muchos que tratan de narrarnos acerca de la vida de Jesús. Pero lo vemos, hermanos, yo lo veo, que sigue, porque los chicos jóvenes judíos continuaban sus estudios, y algo que estuve estudiando en esta semana, por ejemplo, es que en cada año o en cada momento en el que los jóvenes, un año más, ellos crecían en ese entendimiento de la palabra de Dios. Las escrituras abundaban año con año, con año, con año. Cuando llegan a los 18 años, ellos empiezan a tomar, por ejemplo, a tomar un oficio. Normalmente a veces seguían el oficio de sus padres, los chicos judíos, jóvenes judíos. Pero si hay algo que sigue abundando, hermanos, es la palabra de Dios en la vida de ellos. Ellos van a la sinagoga para ser enseñados por maestros expertos en la ley, para ser instruidos en principios espirituales, hermanos. Y podemos decir, es que él era Dios y no necesitaba. Yo acabo de decir hace un momento, hermanos, él estaba limitado. Él había tomado la forma de hombre. Él necesitaba también estudiar. Él necesitaba también adquirir conocimiento y sabiduría. Y qué mejor que las escrituras, hermanos, para esto. Cuando los chicos tenían entre 20 y 25 años, ellos estaban siguiendo tal vez un oficio, pero aparte ellos estaban perfeccionando ese oficio. Y la palabra de Dios, no solo la palabra, hermanos, era importante estudiar libros históricos, libros contemporáneos en su tiempo, hermanos.
Ellos necesitaban el conocimiento. Así que la Escritura dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hermanos, nosotros en cada etapa de nuestra vida, en la etapa de la vida de nuestros hijos, necesitamos que la palabra de Dios esté ahí presente delante de ellos y que ellos puedan estar siendo alimentados por las Escrituras, por la palabra de Dios, hermanos. En los tiempos en los que estamos viviendo, ¿cuánto más es necesario que la palabra abunde en nosotros? Por eso es que cuando Jesús se presenta en la sinagoga, hermanos, en su pueblo, Nazaret, y dijeron, ¿no es este el carpintero? En Marcos 3, ¿no es este el carpintero? Así específicamente. ¿No es este el hijo de María? ¿No es no están sus hermanos con nosotros, sus hermanas con nosotros? ¿No están ellos con nosotros? Es decir, hermanos, Él vivió, Él creció y todo mundo fue testigo de que Él vivió y convivió entre ellos. Era amigo de muchos del lugar de Nazaret. Muchos discípulos, de hecho, algunos discípulos tal vez estuvieron en la misma escuela que Jesús. Varios de sus discípulos tal vez estuvieron en la misma escuela, adquiriendo, buscando conocimiento, buscando sabiduría, buscando fortaleza, hermanos, de manera continua. Nosotros, hermanos, necesitamos la palabra de Dios en cada momento, etapa, año que vamos nosotros avanzando en nuestra vida. Y qué mejor que Dios nos permite, hermanos, poder apartar este tiempo para seguir buscando, adquiriendo conocimiento, crecimiento espiritual, hermanos, en nuestra vida cristiana cotidiana. Dios permite que tengamos hoy un día de descanso para fortalecernos en el Señor, hermanos, y oramos para que eso se cumpla en este día.